Ok. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. En este día estaremos cerrando nuestro estudio de introducción al libro de los Hechos. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido entender bastante de la estructura, el contenido, el propósito, los temas y también sobre los autores y el contexto del libro de los Hechos, del autor, digo bien. Del libro de los Hechos conocimos más de Lucas, conocemos también que fue el Espíritu Santo quien supervisó la obra de Lucas, lo comisionó también, dado que tenía la diestra apostólica, específicamente del apóstol Pablo, y viene con el propósito de dejarnos un recuento histórico veraz, real, mostrándonos una fe histórica, una fe apostólica, es decir, basada en el fundamento de la enseñanza de los apóstoles, y también escribe con propósitos teológicos, es decir, queriendo mostrarnos más las verdades del reino de Dios y cómo va expandiéndose, como el Señor todo lo que instruyó a sus discípulos, a sus apóstoles, digo bien, cómo Él llevó el crecimiento de su iglesia, el crecimiento de su reino, y cómo eso fue afectando la vida de la iglesia primitiva para que hoy también podamos meditar en algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, para nuestro ministerio y para lo que el Señor pueda capacitarnos de manera que podamos estar alineados a sus propósitos. Bueno, quiero compartir un poco, a ver dónde nos quedamos. En la clase anterior había dejado, había dejado un poco aquí en la aplicación moderna, aquí en el carácter literal. Vamos a ver un poquito rápidamente solamente esta aplicación moderna. Habíamos hablado cómo el contenido del libro de los Hechos está estructurado de esta manera, como el Señor comisionó a los apóstoles para que lleven el evangelio a todas estas partes, Jerusalén, Judea y Samaria, y los confines de la tierra, y hablamos de lugares más específicos. Antes de eso, habíamos visto un poco de cómo el propósito era de hablar de un recuento histórico confiable, también de la teología del reino, es decir, del evangelio que viene enmarcado dentro del reino, las buenas nuevas del reino. El evangelio viene dentro de la teología del reino. Vimos cómo el libro de los Hechos, a través de su autor, Lucas, se enfatizó también en mostrar esta autoridad apostólica a través de las palabras de los apóstoles, diferentes apóstoles que tenemos en el libro de los Hechos, entre ellos Pedro, Pablo, incluso también algunos líderes prominentes como Santiago, Jacobo, y los hechos portentosos también que mostraron que el Señor estaba haciendo algo sobrenatural en la inauguración de la iglesia, en la inauguración del reino, que es esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un tiempo donde las bases, los fundamentos estaban siendo establecidos de la misma manera que construimos una casa o vamos a construir una casa, establecemos los cimientos, los fundamentos primeramente es con roca sólida. Y esto es lo que estaba haciendo entonces el autor Lucas en este libro de los Hechos, y lo hace a través de diseños estructurales con resúmenes de cosas de eventos que pasaron, porque obviamente no incluyó todo lo que sucedió a gran detalle, y también nos muestra cómo el crecimiento de la iglesia era interno y externo. Eso también habíamos hablado un poco en la clase pasada. Interno refiriéndose a que el Espíritu Santo llenaba a los creyentes, a los nuevos creyentes, y también a los apóstoles, obviamente, estaban empoderados por el Espíritu Santo. Y a medida que la iglesia iba creciendo, crecía en piedad, en doctrina, pero así también vemos que crecía en número, y también con ese crecimiento había tensiones internas, discrepancias, disensiones, etcétera. También había oposición, digo bien, opresión de los que estaban fuera de la iglesia también, los incrédulos, y así vemos cómo la iglesia crecía interna y externamente. Hoy ya rápidamente, ¿cómo podemos aplicar un poco? En la aplicación moderna, cuando hablamos un poco de la aplicación moderna, vemos esto en 3 puntos. Veremos un poco el carácter literario, las discontinuidades y las continuidades. Esto entonces, a manera rápidamente de introducción. Obviamente,
Lucas no pudo incluir todos los hechos, entonces fue selectivo. De ahí este punto que tenemos ahí que indica que fue selectivo. Voy a hablar un poco de selectivos, de cómo el carácter literario fue selectivo, cómo Lucas también habló como episodios y cómo también las narraciones que encontramos en el libro de Lucas generalmente son implícitas, o mejor dicho, las enseñanzas están dentro de narraciones o historias o recuentos de historias, y muchas de las enseñanzas y las verdades están ahí de manera implícita y no explícita. Eso es lo que quiero compartir un poco ahora con ustedes. A ver, ok. Bueno, como Lucas siendo un gran historiador, obviamente, no tenía en mente registrar todo. En 28 capítulos, obviamente, no lo iba a lograr tampoco, porque todo lo que estaba sucediendo era maravilloso, era de gloria en gloria, de victoria en victoria, lo que estaba pasando en ese tiempo. Estos acontecimientos empiezan prácticamente desde los años de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esto es cuando el Señor Jesucristo se despide de sus apóstoles, dejándole la famosa gran comisión y hacer discípulos de todas las naciones, etcétera. Y él sube a los cielos, ellos quedan maravillados ahí y luego aparecen dos personajes con vestiduras blancas y le dicen, porque se quedan mirando ahí, este mismo que fue, que dijo que iba a volver, volverá, y hagan caso a todo lo que él ha dicho. Entonces, vemos ahí como el ministerio de Jesús tenía como énfasis la inauguración del reino, y ahora vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, es un recuento histórico como ese reino se va expandiendo, la continuidad de ese reino, y en ese tiempo estamos ahora, en la continuidad, no estamos, nosotros estamos en la continuidad, en este tiempo están en la inauguración, y luego cuando Cristo vuelva ya estamos hablando de la consumación del reino de Dios. Entonces Lucas escribió 28 capítulos breves. Tenemos que evitar también pensar un poco en el error de que porque no está en el libro de los Hechos seguramente no pasó. Cosas así no podemos tener en mente porque no era el propósito del autor tener un recuento súper detallado de todo. Así que cuando vamos a hacer doctrina, no hagamos doctrina necesariamente del silencio. ¿A qué me refiero con esto? Llegamos a la conclusión de, por ejemplo, Lucas no dijo esto, seguramente era porque creía esto. No, entonces tratemos de no hacer doctrina, de hecho que no es un buen principio interpretativo hacer doctrina de pasajes que no hablan, mejor dicho, del silencio. El caso tendría que ser muy bien acumulado con muchas referencias implícitas y explícitas también en algunos casos para poder hablar de una doctrina. Hay algunas doctrinas que sí, se llega a esas doctrinas no por textos explícitos, sino por la buena y necesaria inferencia o deducción o conclusión, dado la acumulación de pasajes y dado la estructura de lo que es el reino de Dios y muchas otras, la teología del pacto y otras cosas más. Así que cuando llegamos al libro de los Hechos, estamos haciendo un devocional o algo así, no pensemos por qué Lucas no dijo esto, seguramente porque era esto. Por eso nomás no dijo él. ¿Cómo no va a decir eso si era importante? No, no hagamos doctrina de ese tipo, de esa manera. Entonces recordemos que Lucas tenía ese doble propósito, dar un recuento de todo lo sucedido, un registro veraz, histórico, como buen historiador, estudiante meticuloso, diligente, llamado por el Señor con su propia cultura, idioma, habilidades para servir al Señor y dejar también un escrito preservado por el Señor mismo y su providencia para nosotros en estos días. Vemos en la siguiente parte donde dice episodios. En la parte de episodios estamos hablando, es como un episodio no quiero decir telenovelas, pero sí, la telenovela en sí es una trama, es una historia más larga que se va dividiendo en episodios. Bueno, el libro de los Hechos también muestra distintos tipos de episodios, son episodios cortos a veces, algunos más largos, digo bien, y son parte de la estrategia de Lucas. Él quiere narrar a veces, tiene una meta en general de la que nunca se aparta, pero la va contando en diferentes pequeñas historias cortas, y a veces las historias son distintas, pero todas apuntan a lo mismo. Hay una unidad, no hay ninguna contradicción. Entonces, esto es lo que hace Lucas en su libro
hechos. Él va construyendo, mejor dicho, va mostrando cómo la iglesia va tomando forma, va construyendo el reino de Dios a través de la predicación del evangelio, a través de la unción del Espíritu Santo, que vino en gran medida el derramamiento del Espíritu Santo, y nunca se aparta de esos episodios. También Lucas tiene como propósito mostrarnos muchas historias, muchos discursos narrativos, es decir, narraciones, mostrándonos, hablándonos como un historiador, pero nunca se aparta del mensaje principal que él tiene. Lucas también usa no solamente narraciones, sino también discursos argumentativos como diálogos, debates, así como hacía Pablo cuando le escribía a la iglesia de Corinto, de Éfeso, le escribía directamente y con un propósito bien explícito, nada implícito, sino directo, lidiando con algunos problemas que seguramente estaban teniendo ahí, como desorden, falta de unidad y abuso e incluso pecado en algunos casos. Entonces, eso tenemos que recordar siempre de que Lucas escribe explícito, pero también implícito. La mayor parte del libro de los Hechos son relatos de acontecimientos y casi muy pocos comentarios suyos, aunque sí los hay, para hablar un poco de las intenciones didácticas. Casi siempre registra un evento sin ningún comentario, pero cuando lo hace deja una enseñanza bien explícita para que no se pierda el rumbo. El libro de los Hechos tiene como un 70% de relatos. Así que cuando estamos en el libro de los Hechos es importante que veamos esas historias, esas narraciones y busquemos las enseñanzas implícitas. ¿Qué es lo que Lucas me está queriendo mostrar en este pasaje de un evento que sucedió, como por ejemplo Hechos 15, donde hay la controversia de que los gentiles, si se iban a circuncidar o no al venir al cristianismo, porque los judíos que habían llegado a Cristo le estaban diciendo ustedes tienen que ser judíos primero no, y después recién cristianos. Bueno, ahí hubo una controversia, hubo unos hechos, hubo una narración, entonces vemos todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando hablamos de discontinuidades, tenemos que hablar de que Lucas estaba escribiendo en un tiempo diferente, de ahí viene la palabra discontinuidad. No fue escrita primariamente para nosotros en el siglo XXI. Fue escrito en un tiempo donde estaban los apóstoles, los testigos, que tenían la autoridad de Cristo del primer siglo, la iglesia misionera, la iglesia de la primera generación. Está hablando de cosas en el libro de Hechos, hay muchas cosas específicas para ese tiempo y para ese lugar. Habla de la historia, habla de eventos y de la historia de la redención, de la salvación, cómo la salvación se estaba dando en ese tiempo. A eso me refiero con historia de la redención. Habla de grandes logros revolucionarios que dieron la vuelta, puso de cabeza al imperio y también al judaísmo de su época. Habla también de cosas que fueron fundacionales que no, obviamente cuando uno construye una casa, tiene el cimiento y luego va creciendo la casa, levanta la pared, no vuelve a construir otra vez, no vuelve a poner otra vez piedras encima de las paredes como cimiento, no, eso queda ya como fundación, como cimiento, como base. Entonces hay cosas que no se han de repetir que fueron para ese tiempo, para la iglesia neotestamentaria. Y era una época donde los apóstoles estaban ahí, era una época única. Lamentablemente entendemos de que en nuestro tiempo, hoy en el siglo XXI, hay gente que no ve esta discontinuidad y que cree, por ejemplo, que hay apóstoles que todavía hoy siguen poniendo el fundamento para la iglesia. Toman al pie de la letra algunos pasajes, no entendiendo su contexto, su propósito, no haciendo un estudio detallado como estamos haciendo nosotros y llegan a conclusiones erradas de acontecimientos que tenían la función o la finalidad de ser fundamento, no de ser repetido, ser multiplicado infinitamente. Eso es algo que solamente con un estudio detallado podemos llegar a esa conclusión. La constante en el libro de los Hechos es que cada creyente recibe el Espíritu Santo. Eso vemos en el libro de los Hechos. Esa persona es transformada, esa persona se convierte en un testigo del poder de Dios, de la verdad de Dios, de que Cristo es el Señor, de que Cristo y su obra es solamente Cristo salva, cree en el Señor, tú y tu casa serán salvos. Entonces, eso es lo que vemos en esta audiencia primaria
que es particularmente cómo el Espíritu Santo estaba trabajando en ellos. Y eso es como, esa es la manera que nosotros vemos que el Espíritu Santo estaba llenando a su pueblo en este tiempo, hablando incluso en diferentes idiomas para poder llevar este evangelio, para poder establecer el reino, o mejor dicho, inaugurar, expandir el reino. El Señor estaba capacitando de una manera extraordinaria a su pueblo para que la gente vea las manifestaciones, para que pueda entender el evangelio en su propio idioma. Perdón, así que era un tiempo distinto en el cual se escribió. Eran circunstancias distintas. Muchas de las cosas, no estábamos en el primer con el Imperio Romano, ni tampoco bajo opresión, ni ninguna otra cosa parecida a lo que ellos tuvieron en ese tiempo. Vemos que ellos en la iglesia se reunían en casas, por ejemplo. En las casas se reunían porque no tenían, era una nueva congregación, gente estaban viniendo, no es como ahora que tenemos templo, personería jurídica y muchas otras cosas más. La aprobación del gobierno y no. Vemos incluso de que hay gente que sí cree que la iglesia no tiene que tener templo, que deben reunirse en las casas todavía por siguiendo de manera, eh, bueno, de manera muy textual el libro de los Hechos, no entendiendo las circunstancias que eran diferentes en ese tiempo al nuestro. Sí, hay lugares como, qué sé yo, China, Corea, donde se reúnen en el subterráneo, en las casas, por temor a ser descubiertos, y son circunstancias especiales, no son el modelo regulativo para que toda la iglesia se reúna sí o sí en las casas. Esa sería una lectura muy superficial del libro de los Hechos. También vemos cómo se reunían para dar alimento a las viudas y cómo tenían las cosas en común. Dice que vendían sus cosas y se reunían. Hay gente incluso que quiere justificar el comunismo con el libro de los Hechos porque dice que tenían todas las cosas en común. Una lectura, la verdad que paupérrima, muy pobre de lo que es el libro de los Hechos. Son circunstancias bien específicas del primer siglo. Así que no cometamos ese error, no recurramos a la mera imitación de textos explícitos para ese tiempo. Usemos el discernimiento, usemos lo que estamos aprendiendo ahora como las herramientas hermenéuticas o interpretativas para sacar conclusiones inteligentes, lógicas, que honren la verdad del Señor, que honren al autor del libro y que también sean de bendición para nosotros. De ahí que viene la sana doctrina. Bueno, ¿qué cosas continúan de ese tiempo? Bueno, tenemos el mismo Dios. Desde ese primer siglo seguimos con el mismo Dios. En la fórmula de la Gran Comisión habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Listo. La Trinidad. ¿Tenemos lo mismo todavía hoy? Sí. ¿Creemos en el reino de Dios? Sí. ¿Creemos que el reino de Dios debe seguir siendo construido? Sí. Gloria a Dios. ¿Creemos en la salvación solamente por la fe, en arrepentimiento y obediencia a Cristo? Amén. ¿Creemos en el mismo Dios a los cuales sirvieron el Señor, perdón, al mismo Dios que sirvió el Señor Jesucristo y los apóstoles y también la iglesia primitiva de ese tiempo? Tenemos la misma meta, construir el reino de Dios, fomentar el desarrollo de la iglesia e ir incrementando la iglesia a través del evangelio. Todo eso es igual, todo eso tenemos todavía. Obviamente tenemos que hacer algunos ajustes para que con respecto a esas discontinuidades que era para ese primer siglo, qué es lo que puede ser aplicable para hoy, para nuestro mundo moderno en comparación a ese mundo antiguo. Y ahí llegamos a conclusiones a las cuales nos sometemos a la misión establecida por Dios. En vez de desarrollar nuestro propio plan, es decir, me nombro apóstol y digo que vamos a reunirnos nomás en las casas y que sí o sí tiene que haber un fondo para las viudas y cosas así que son, la verdad, que descabelladas, querer censurar, querer imponer ese tipo de cosas. No teniendo una lectura profunda del libro de los Hechos, se llega a ese tipo de cosas. ¿Ellos tenían el Evangelio? Sí. ¿Nosotros tenemos el Evangelio? Sí. ¿El Evangelio cambia según el tiempo y la cultura? De ninguna manera. El Evangelio, las buenas nuevas del reino, del Rey, de Cristo y su persona y su obra, de su vida, muerte, resurrección y ascensión, es el mismo. En todo lugar, en todo tiempo, en toda cultura, para toda etnia, para todo tipo de lenguajes también es el mismo evangelio. Y de esto nos habla entonces el libro de Hechos en esta segunda ponencia, que un segundito, voy a mostrar otra vez cómo terminaba
Voy a mostrar cómo terminaba nuestra foto, digo, la segunda ponencia. Aquí está. Bueno, de esto es lo que estábamos hablando recién. Mismo Dios, misma meta, mismo evangelio, las continuidades y descontinuidades, todo es igual aquí. Listo. Y la conclusión de esto es que el libro de los Hechos sirve como una puerta de entrada desde el tiempo de Cristo, cuando él estuvo aquí hace más de 2000 años, donde fundó su iglesia, o mejor dicho, estableció la iglesia del nuevo pacto, porque entendemos que en el antiguo pacto también era la iglesia era Israel, era la iglesia también de Dios. En este momento, la conclusión de esta parte 2 es que la iglesia primitiva entendió y aplicó la persona, la obra y la enseñanza de Cristo. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Al igual que ellos, entender quién es Cristo, aplicar lo que aprendimos de la persona de Cristo, llevar a la obra las enseñanzas de Cristo. De esta manera nosotros podemos vivir una vida que le agrade a Dios y seremos obviamente capaces de seguir expandiendo el reino de Dios. Entonces, con eso termino un poco lo que era la parte 2. Ahora voy a cambiar un poco mi foto. Voy a pasar a esto. En la parte 3, si estuvieron leyendo el manuscrito o viendo el video, vemos un poco ahora el gran evento que es el evento de Pentecostés. En este evento de Pentecostés, hablando rápidamente y pronto, vemos que Lucas abordó eh, el avance del reino de Dios sin ningún impedimento. Y esto lo abordó obviamente mostrándonos cómo el reino de Dios se expandía en la iglesia primitiva, empoderado por el Espíritu Santo. De hecho, que el libro de los Hechos tiene una gran cantidad de textos que nos ayudan a comprender mejor al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, porque hay sectas que no creen que es una persona, sino una fuerza nomás, una fuerza interior, una energía y cosas así. La persona del Espíritu Santo y también la obra del Espíritu Santo y cómo estuvo actuando de manera poderosa, pues Cristo le había dicho a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que yo luego le envíe al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la expansión del reino de Dios, para fomentar a la iglesia. Y esto es lo que vamos a ver un poco, cómo llegó el Espíritu Santo. Pero antes de esto, el Espíritu Santo en gran medida, el derramamiento ya profetizado en el Antiguo Testamento. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, Jesús, él ya resucitado, glorificado, se aparece a sus discípulos durante 40 días y les habla acerca del reino de los cielos. ¡Qué privilegio! Esto es antes de Pentecostés. Entonces, aquí donde estoy, aquí. Ya estoy aquí en el punto A, antes de Pentecostés. ¿Qué era lo que pasó antes de Pentecostés? El gran evento del libro de los Hechos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el primer antecedente es que Jesús vino glorificado, pasó 40 días e incluso comió con ellos y estuvo ahí enseñándole otra vez. Luego de sus 3 años de enseñanza viene el último remache de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ya glorificado. Qué privilegio los apóstoles y todos los que estaban ahí con él aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta parte de nuestro Señor Jesucristo les mandó a ellos que no se fueran de Jerusalén, sino que se queden ahí a esperar la promesa del Padre. ¿Qué promesa? Una profecía que hablaba del derramamiento del Espíritu Santo, es decir, lo que sucedió en Pentecostés. Y los apóstoles hicieron una pregunta interesante ahí. Hicieron esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Piensen un poco en esa pregunta. ¿Por qué el apóstol hizo los apóstoles hicieron esa pregunta? Hicieron esa pregunta porque tenían una teología del reino que era muy popular en esa época, de que el reino vendría de una sola vez y no por partes, como en verdad sucedió. Y también porque entendían que el Señor le dijo que iba a venir la promesa del derramamiento del Espíritu Santo y ellos conocían profecías del Antiguo Testamento, profecías como en Isaías, donde habla que se derramará agua sobre el sequedal. Y hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que proclaman que el Mesías volvería
y que tienen esa referencia, tienen ese añadido de que habría un derramamiento del Espíritu Santo. Incluso Jeremías hablando de que también profetizando, Miqueas, Isaías, Jeremías, muchos de ellos, ellos ya habían profetizado que el reino vendría y el Espíritu Santo sería derramado en gran manera, como Pedro lo dijo en el famoso discurso de Hechos 2, que la profecía de Joel se estaba cumpliendo ahí también, que los jóvenes hablarían en idiomas, profetizarían y cosas así. Entonces vemos que ellos tenían esa expectativa de que todo ya iba a llegar ahí al toque, pronto, rápido, en ese momento, pero Jesús les dice, ¿qué les dijo Jesús? No os toca a vosotros, le dijo nuestro Señor Jesucristo, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, pero dice, vos no vas a saber el tiempo, pero vos vas a recibir ese poder, ese derramamiento del Espíritu Santo apóstol. Va a venir sobre vos el Espíritu Santo y serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Eso es lo que estaba pasando antes de Pentecostés. Había profecías de del Antiguo Testamento que hablaban de cómo el Mesías vendría a restaurar a su pueblo, a sacar de la opresión de los enemigos, a perdonar los pecados y a traer nuevamente las glorias del reino antiguo. Si estudiaron un poco el Antiguo Testamento, verán cómo había un reino, el reino de David, por el rey David, y como el Señor le había prometido de que de su descendencia vendría un gran rey cuyo reino no tendría fin, y eso es lo que ellos estaban esperando, el pacto davídico, el rey que vendría. Y bueno, estamos hablando de antes de Pentecostés. Los apóstoles preguntaron por eso, por la restauración del reino, porque sabían de estas profecías, sabían lo que venía con la inauguración, con el reino, las profecías del derramamiento del Espíritu Santo. Lo que no sabían era cómo y cuándo, pero el Señor le dijo que solamente el Padre sabía de esto. Bueno, propósito. ¿Cuál era el propósito de Pentecostés, o mejor dicho, antes de Pentecostés? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cito, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de que recibiréis poder, estamos hablando de que van a recibir poder para testificar, para hablar de la verdad, para ser evangelistas, para ser embajadores de Cristo, para no temer a la persecución y ir adelante. De eso se está hablando aquí, donde la fase del reino, en esta fase inaugural, viene para dar poder a los apóstoles, para que ellos se conviertan primeramente en testigos piadosos y fieles de Cristo. Ese espíritu, ese mismo espíritu que vino sobre Samson y le dio capacidad física para llevar adelante la liberación de la opresión filistea, ese mismo espíritu del cual Miqueas había dicho ya en el Antiguo Testamento, de que iba a venir con poder a llenar de valor a los apóstoles, bueno, a los que creen en Dios, ¿verdad? En ese tiempo, Miqueas en el Antiguo Testamento, llenar de valor para decir la verdad, para no temer decir la verdad. Y eso es lo que vemos entonces, el propósito de, de esto, de este derramamiento, que viene de manera profética, no sorpresiva, viene diciendo que va a dar poder, el Señor tiene que irse y dejar al Espíritu Santo para llenar a su iglesia de este poder para testificar y expandir su reino. Porque expandir el reino no es algo carnal, no es algo estratégicamente mundano, no es algo que podemos hacer con nuestra propia fuerza, inteligencia, astucia y cosas así, no. Es poder del Espíritu Santo, es el plan divino del reino de Dios que se va expandiendo, es la providencia del Señor, es Él quien expande su reino y lo hace a través de su Santo Espíritu. Bueno, ya entrando un poco en el día de Pentecostés, hablamos un poco de lo que pasó antes, pero ya en el día de Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? ¿Cuál es el significado de eso? Pero voy a leer un poco el libro de Hechos capítulo 2, donde narra lo que pasó ese día. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ese es el evento, ese es el versículo narrativo de Lucas de lo que sucedió, y de ahí procede ya a entender un poco qué era lo que estaba pasando. Estaban todos juntos. ¿Qué estaban haciendo todos juntos? Estaban celebrando Pentecostés. ¿Qué hacía tanta gente ahí afuera? ¿De dónde? ¿Por qué habían venido de tan lejos mucha gente? Vinieron a una celebración. ¿Qué se celebraba ese día? Se celebraba el calendario sagrado de Israel conectado con la Pascua. Recordemos que la Pascua conmemora aquella noche donde el pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, en la última de las plagas, cuando el Señor le dijo que iba a enviar el ángel de la muerte, y uno tenía que poner la sangre por el marco de la puerta, y el ángel de la muerte iba a pasar de largo e iba a ir solamente a matar a los primogénitos de aquellos que no estaban cubiertos con la sangre. Y obviamente esto es una sombra, un tipo de lo que es estar cubierto con la sangre de Cristo, que la muerte no llega a tu casa, la muerte, refiriéndonos en términos más últimos, en la muerte espiritual, es decir, que estamos vivos en Cristo y no muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, eso es lo que estaban celebrando ellos. Venían de todas partes para celebrar esta Pascua, de cómo el Señor los había librado de la esclavitud de Egipto. Venían también recordando lo que Dios le había dado a la ley. Era una celebración que tenía varios propósitos, no solamente esa Pascua, sino también celebración de que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, habían sido dados, de que también celebraban, a ver un poco, celebraban también la cosecha. Eso también estaban haciendo en ese tiempo. Era un tiempo de cosecha, era un tiempo de abundancia, todo coincidía en ese tiempo. Interesantemente, el sacrificio de nuestro Señor Jesús ocurrió durante la fiesta de la Pascua. Recordemos que cuando Él inaugura el nuevo pacto, ahí en la Santa Cena, ellos estaban celebrando la Pascua. Ellos estaban comiendo el cordero pascal con las hierbas amargas, y estaban ahí incluso cantando salmos o himnos que eran pascuales, tenían ese tono, esa letra. Bueno, y ellos estaban hablando de la liberación, celebrando la liberación del pueblo de Egipto, y el Señor Jesús obviamente anuncia ahí de que esta es su sangre, esta es su carne, como solemos escuchar en la Santa Cena, eh, que es que a través de su sangre conmemoramos su muerte hasta que Él venga, de que el que come y bebe de Él tiene vida eterna. Entonces, Él está hablando de esa liberación, Él está hablando de eso. En Este evento de Pentecostés no fue un evento aislado, común y corriente, no es un milagro como cualquier otro, porque el don del Espíritu Santo vino en ese tiempo, vino en ese lugar y trajo una cosecha. ¿Cosecha de qué? De salvación y transformación interna del pueblo de Dios para el establecimiento del reino mesiánico de Dios. Repito, no fue un evento aislado, fue un evento importantísimo, un evento único, fundacional, inaugural, de cómo el Espíritu Santo vino y 3.000 personas se convirtieron en el discurso de Pedro, el primer discurso donde él habla y le dice: ustedes mataron al dador de la vida, a este Jesús, y ellos se compungieron de pecados, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro después procedió a decirle que tenían que, obviamente, arrepentirse y bautizarse y muchas cosas más. Bueno, entonces ya sabemos qué fue Pentecostés. No fue un evento aislado, fue algo muy importante, y los resultados, gran cosecha, gran cosecha. ¿Qué pasó después de Pentecostés? Eso es algo que tenemos que hablar un poquito también. Recuerden que en ese día también se dio lo que eran las lenguas, los idiomas. En ese tiempo vemos que se estaban cumpliendo profecías donde los idiomas eran dados de manera que ellos pudieran testificar, pudieran hablar en un idioma que las personas entienden el mensaje del evangelio. Fue verdaderamente un hecho portentoso, maravilloso, donde el evangelio cruzaba todas las barreras idiomáticas, incluso para derramar a su espíritu
del Espíritu glorioso del Señor. Así que recordemos eso. Antes de que entremos un poquito más a hablar de las lenguas, eso tenemos que recordar, de que las lenguas o los idiomas llegaron con la intención de que el Evangelio corra y sea glorificado, de que las buenas nuevas del reino lleguen a toda persona, la salvación, el mensaje de la salvación, la fe, y la fe viene por el oír y el oír de tu palabra y escuchar eso. Así que esto es lo que vemos nosotros, de que cuando los apóstoles recibieron poder, por ejemplo, Pedro, él era una persona de poca letra, pero cuando recibió poder del Espíritu Santo, pudo testificar de una manera persuasiva, citando pasajes del Antiguo Testamento, haciendo una interpretación inspirada. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, llega con poder e incluso puede traernos a recordar versículos bíblicos apropiados y justos para que esa persona escuche, sea consolada, sea reconciliada con el Señor. Esta es verdaderamente el perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto es tener comunión, no solamente nosotros, los unos con los otros, sino comunión también con los apóstoles, con la doctrina que ellos nos enseñaron. Por eso que al partir el pan y en las oraciones tenemos comunión con nuestros hermanos de antepasados también. Estamos unidos en Cristo. Sí, ellos ya están obviamente en la presencia del Señor, nosotros aquí todavía, pero nosotros seguimos emulando su ejemplo, perseverando cada día, congregándonos con alegría, con sencillez, con corazones contritos y humillados, alabando a Dios y teniendo favor para con muchas personas. De hecho, que la cultura que vivimos, ya mencioné antes, es producto de los beneficios del cristianismo: hospitales, orfanatos, escuelas, universidades, muchísimas cosas son ideas de los cristianos que entendieron que el reino de Dios tenía que ser expandido y venía como natural y orgánicamente aparecían estas cosas mostrando el amor al prójimo. Así que hallamos favor para con mucho pueblo, para con mucha cultura, sí, hasta hoy, porque tenemos todo esto. Bueno, después de Pentecostés, ¿qué pasó después de Pentecostés? Lo que vemos que pasó después de Pentecostés es que el Evangelio ya está siendo llevado por los apóstoles y muchos otros que están siendo llenos del Espíritu Santo, que perseveran en la doctrina de los apóstoles. No es que ellos pueden ir a inventar su propia doctrina ya y dicen: yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo decir que está bien y que está mal. No, aquellos que tienen el Espíritu Santo no pueden contradecir la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque Cristo comisionó de manera especial y única a los apóstoles para ser el cimiento, el fundamento. Cristo es la roca principal, la piedra del ángulo, pero la piedra del ángulo, pero ellos son los que tienen la autoridad, ellos son. Así que no creamos a toda persona que te dice: no, yo puedo interpretar la Biblia por mi cuenta, yo también tengo el Espíritu Santo, Dios está conmigo. No, si contradice las enseñanzas apostólicas de la palabra de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Eso podemos darlo por seguro cuando vemos en los credos históricos, como por ejemplo, el credo de los apóstoles que solemos recitar, tienen las doctrinas básicas, esenciales para mostrar en, quién está en esta fe universal cristiana. Esto que recitamos, por ejemplo, ayer en el Día del Señor, en la Santa Cena, el credo apostólico. Y hay muchas otras confesiones, otros credos e incluso concilios o asambleas donde se confeccionaron documentos de que hablan de las doctrinas apostólicas. Antiguas, sí. Históricas, sí. De sana doctrina, sí. Bueno, el Espíritu Santo vino entonces después de Pentecostés. Tenía que llevarse a diferentes partes. A ver un poco. Tiene que llevarse a Samaria, a Cesarea y a Éfeso. Si recuerdan un poco, Samaria y los judíos no se llevaban muy bien. Había mucha discriminación racial. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran judíos mezclados con personas no judías, eran híbridos, eran mestizos, por decirlo de una manera. Entonces sabemos del tipo de discriminación que había entre ellos, pero después de que el Evangelio está siendo predicado, las buenas nuevas del reino y el Espíritu Santo está fluyendo, este
derramamiento viene también sobre un número interesante de convertidos samaritanos. Viene en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enseguida fueron Pedro y Juan ahí. ¿Para qué? Para ir a orar por ellos para que reciban también el Espíritu Santo, porque no había aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sí, es un poco atípico la manera en que ellos recibieron, porque hoy, por ejemplo, una persona se arrepiente, cree en Jesús y recibe el poder del Espíritu Santo para testificar de él, para vivir una vida transformada, una vida nueva, una nueva criatura. Pero en el caso de ellos, ellos habían escuchado de Jesús, se bautizaron en Jesús, pero no habían recibido todavía la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era una nueva etapa. Era un paso mayor en el cumplimiento de la comisión de Jesús a sus discípulos. Esta fue la primera expansión. Salieron por primera vez de Jerusalén y fueron a Samaria, a aquellos que le odiaban, pero en este caso a personas que sí habían escuchado el evangelio y creído y siendo bautizados también. Así que el evangelio empezaba a romper ya toda barrera de discriminación o de división étnica. El Espíritu Santo potenció a estos creyentes también ahí en Samaria después de que los apóstoles oraron por ellos a recibir también el poder del Espíritu Santo, a dar testimonio de la doctrina apostólica y al resto de los samaritanos también poder discipular y enseñar. La siguiente parte donde después de Pentecostés, Cesarea, ahí hablamos entonces de cómo los gentiles, estamos hablando ya ahora, primero era en Jerusalén, comunidad judía mayoritariamente, samaritanos, mestizos, y ahora vemos cómo va a los gentiles. En Cesarea, ahí tenemos el caso de Cornelio, Hechos capítulo 10, donde él y su familia reciben la visita apostólica del apóstol Pedro, y entendemos de cómo ellos recibieron al apóstol Pedro en ese tiempo. El Espíritu Santo cayó también sobre estos gentiles, es decir, no judíos ni samaritanos, en la casa de Cornelio, recibieron el Espíritu Santo, fueron empoderados a creer en el Señor Jesús como Señor y también empezaron a hablar otros idiomas o otras lenguas. ¿Para qué? ¿Para mera edificación propia? No, para seguir construyendo el reino de Dios, para predicar el evangelio, para ser utilizados por Dios en esta etapa fundacional, misionera, primigenia de la iglesia. Así que, de la iglesia neotestamentaria. Estos gentiles entonces recibieron, al igual que en Pentecostés, esta unción del Espíritu Santo. Así que el derramamiento del Espíritu Santo no sucedió solamente en Jerusalén, en Pentecostés, también en Samaria con los samaritanos, también con los gentiles, el caso de Cornelio y su casa, y así también pasó luego en Éfeso, que es la siguiente parte. También pasó ahí cuando Pablo va a Éfeso y le encuentra a unas personas que habían recibido el bautismo de Juan también, pero que no habían conocido nada de lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Pablo se acerca, les bautiza, le ora por ellos y también nuevamente reciben el poder del Espíritu Santo para testificar, profetizar y hablar en otros idiomas o en otras lenguas. Otra vez el paralelo de Pentecostés viene y se repite en este tiempo, con estas personas en Éfeso. Así que Lucas dejó muy en claro que los apóstoles estaban haciendo avanzar la misión de la iglesia. Fueron primero a Samaria, luego a Cesarea y luego a Éfeso, a los confines de la tierra. Se está cumpliendo lo que habíamos visto en la clase anterior, como Lucas fue estructurando su libro de esta manera, como el evangelio iba corriendo y siendo glorificado y la iglesia iba creciendo interna y externamente. Ahora, vamos ya a esta parte. Apóstoles. Ya que entendemos ahora más del Espíritu Santo y el rol protagónico que tuvo, vamos a entender un poco cómo los apóstoles también, como los apóstoles, como los apóstoles eran personas empoderadas de una manera peculiar, particular con el Espíritu Santo, con un oficio o un ministerio que no puede ser reproducido en este día. Entonces, cuando hablamos de apóstoles, hablamos que el Señor Jesús, en ese tiempo donde estuvo todavía aquí con ellos, después de haber ascendido, perdón,
después de haber sido glorificado, estando con ellos por 40 días, Hechos capítulo 1, versículo 8, le dice que recibiréis poder. Le habla a sus apóstoles, le habla a ellos, y me seréis testigos, le está diciendo a sus apóstoles que van a llevar este evangelio por estas partes. Así que entendamos muy bien eso, que fue una comisión apostólica lo que ellos recibieron. Fue algo exclusivo para ellos el ser piedras fundacionales de la iglesia. Nosotros seguimos el modelo, seguimos la comisión, seguimos lo que ellos instituyeron, no lo que nosotros inventamos. Nosotros recibimos poder, amén. Al igual que ellos, amén. Pero no tenemos el mismo oficio. Jesús no nos comisionó directamente como lo hizo con ellos. Así que eso tenemos que entender bien claro. Fue algo particular de ese tiempo, se tenía que tener ciertos requisitos también, era exclusivo para ellos, no cualquiera podía nombrarse apóstol como pasa hoy en día, que un pseudo apóstol nombra a otro apóstol, se va y ora por él y lo llama apóstol, no, tal cosa no es bíblica, no está fundamentado en la palabra de Dios y solamente es vanidad de mentes trasnochadas o gente que ha tenido la verdad una interpretación errada, subjetiva, aislada y con fines que solo Dios sabe. Bueno, requisitos para un apóstol. Obviamente los requisitos para ser un apóstol tenía que haber sido instruidos directamente por Jesús. Ningún apóstol de hoy, neoapóstol, estuvo con Jesús en ese tiempo. De nada sirve que diga que Jesús lo visitó en su sueño, que se le apareció. No, no, señor. Requisito fundamental para ser apóstol, haber sido instruido directamente por Jesús. Segundo requisito, haber visto a Jesús después de su resurrección. Tercero, tiene que haber sido nombrado a ese oficio de apóstol por Dios mismo, por Jesús mismo. No puede autonombrarse y un apóstol no puede nombrar a otro apóstol. No es algo que se contagia de mano en mano. No, señor. No funciona así. Y en el caso del reemplazante de Judas, Matías, en el libro de Hechos sabemos qué pasó ahí, que sabemos lo que pasó con Judas. Y en el caso de Matías, nosotros sabemos que él tenía todos estos requisitos. ¿Estuvo con el Señor Jesús? Sí. ¿Fue nombrado también en ese tiempo con la comisión apostólica? Sí. ¿Vio al Señor Jesús resucitado? Sí. Así que él tenía todas las marcas de un verdadero apóstol. Lo mismo con Pablo. Pablo ciertamente vino después, él no fue instruido directamente cuando el Señor Jesús estaba caminando todavía antes de su resurrección, pero sí luego de su resurrección, Pablo cuenta de que el Señor lo instruyó al mismo nadie, no es que se fue a un curso intensivo con el apóstol Pedro y Juan, no. Él se apartó 3 años y se fue y fue instruido por el Señor. Así que este era un tiempo fundacional, era un tiempo donde el Señor estaba hablando, estaba formando a sus apóstoles. Ellos sirvieron como los primeros testigos de llevar el evangelio de Cristo a todas estas partes que ya mencionamos. Sirvieron como la piedra fundacional. En Efesios capítulo 2, por ejemplo, Pablo dice, y cito, la familia de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, hablando del Antiguo Testamento también, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que nuestra doctrina es apostólica. Los apóstoles, sus credenciales eran únicas. Ahora, cuando hablamos de la autoridad apostólica, estamos hablando de que ellos eran enviados por Dios. Estamos hablando de que lo que ellos dictaminaban se volvía doctrina regulatoria para nosotros, para la iglesia, para lo que ellos estaban fundamentando en ese tiempo. Por ejemplo, cuando los apóstoles estuvieron aquí vivos, no es que ellos dijeron, bueno, si alguien me mata, fulano de tal queda como el siguiente apóstol. No, no era algo que le podían pasar a otra persona. Ahí vemos entonces por qué no hubo otros apóstoles, además de los que se mencionó anteriormente. No, era un oficio único. Ellos fueron autorizados de manera especial para hablar con los temas relacionados al establecimiento de la iglesia
que es la encargada de expandir el reino de Dios, y también del gobierno de la iglesia. Acordémonos de que ellos iban de lugar en lugar a establecer las iglesias, a establecer los líderes, e incluso también establecieron los diáconos en una situación que se da en Hechos capítulo 6, donde las viudas estaban siendo desatendidas y muchas otras cosas más. Vemos que los apóstoles tenían muchos milagros para testificar de sus credenciales apostólicas, así como lo tuvo Moisés, así como lo tuvo Elías, Eliseo. Ellos también tenían milagros para mostrar sus credenciales. Así también en 2 Corintios capítulo 12, dice el apóstol Pablo: con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hermanos, los milagros, las señales, los prodigios eran de carácter apostólico. Busquen el Nuevo Testamento y va a ver que los milagros y los prodigios y milagros son hechos por apóstoles para mostrar su autenticidad como apóstol, sus credenciales, es como su cédula. Así que, y eran la marca de que el Espíritu Santo los estaba empoderando, así como lo hizo con los jueces en el Antiguo Testamento. Otra cosa que aprendemos también de los apóstoles es de que lo que ellos escribían o dejaban por registro, especialmente lo que, por ejemplo, Lucas deja aquí como registro, se vuelve autoridad, se vuelve inspirado, vienen con comisión apostólica porque ellos a través del Espíritu Santo tienen esa potestad. Si alguien hoy me dice, el Espíritu Santo viene y me reveló tal cosa y no aparece nada de eso en la Biblia, esa persona está prácticamente diciendo de que lo que él recibió por revelación tiene que ser escrito en la Biblia, pero no, lo que está escrito en la Biblia hablamos del Antiguo Testamento, o es de carácter profético o es de carácter apostólico en el Nuevo. No existe tal cosa como mi revelación privada, mi nueva doctrina que solamente a mí Dios me mostró y cosas así. Esa ha sido una cuna de víboras por mucho tiempo, muchas enseñanzas terribles que han aparecido por ese tipo de divagues, por ese tipo de alucinaciones, de mentes trasnochadas. Bueno, ya estoy casi llegando ya aquí. ¿Cuáles fueron las estrategias y el escenario donde estos apóstoles se movieron? Bueno, vemos que cuando hablamos de estrategias, los apóstoles tuvieron 6 estrategias. Primero, en el libro de los Hechos, vemos que casi siempre apelaban a la historia, y cuando hablamos de historia hablamos de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles y en su enseñanza apostólica siempre estaban enfatizando en el Evangelio, y el Evangelio es un mensaje que habla de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa era una estrategia como ellos, los apóstoles, siempre iban hablando de esto. Segunda estrategia que utilizaron, hablaron con frecuencia de un esfuerzo evangelístico utilizando las palabras de la palabra de Dios. Ya sea cuando testificaban frente a judíos, hablaban del Antiguo Testamento, citaban las profecías, pero también en un tercer punto, cuando se topaban con gentiles, hablaban con ellos también de la revelación de Dios en la naturaleza, porque los gentiles no tenían eh, lo que es el Antiguo Testamento. Ellos entendían el mundo a través de la naturaleza, la conciencia, los valores morales universales absolutos y todo tipo de cosas así. Perdón. Entonces, cuando hablaban con gentiles, su estrategia era hablarle de la ley natural, de apelar a las cosas de la naturaleza, como Dios es el diseñador de todo, como en Él nos movemos, en Él vivimos, decía Pablo citando incluso a poetas paganos, mostrándole de que sus poetas paganos aún ellos escriben sobre Dios sin darle la honra y el honor. Otra estrategia que utilizaban ellos, apelaban a la experiencia personal cuando presentaban a Cristo. Por ejemplo, eh, Pablo, hablando siempre de su conversión, él habla de su conversión. Una estrategia para compartir las buenas del reino también es contar tu testimonio. No es el evangelio en sí mismo, porque el evangelio es la vida, muerte, obra, ministerio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Mi testimonio es lo que el evangelio ha causado, y ellos también utilizaban esta estrategia. Utilizaban como el Señor le llamó como apóstol, en el caso de Pablo que decía esto.
Quinta estrategia, que señales, prodigios y milagros, que probaron que ellos venían del Señor. Así que eso creo que es una estrategia muy fuerte. Sexto punto, y el último ya, la estrategia que utilizaban los apóstoles, la lealtad a Cristo. Ellos estaban dispuestos a morir por lo que consideraban verdad, por lo que habían visto con sus propios ojos, no habiendo creído en fábulas, sino que incluso eran encarcelados y decían, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así que esas eran sus estrategias, convicciones fuertes, de estar listo para la persecución, hablar de hacer prodigios, señales, milagros, hablando de su experiencia personal con el Señor, como de dónde le llamó y dónde estaban antes, utilizando ejemplos de la naturaleza, el sentido común y muchas otras, incluso literatura pagana para abordar. O sea, se adaptaban para presentar el Evangelio, hablaban del Antiguo Testamento también, y hablaban de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estas eran las estrategias de nuestra fe apostólica, y esto obviamente lo vemos en diferentes escenarios, en discursos públicos, al aire libre, con muchas personas, también en contexto de diálogos y de debates incluso. También vemos cómo los seguidores, las personas, testificaban en las casas, es decir, ¿dónde eran estos lugares? En lugares públicos, en diálogos públicos o debates públicos en academias que habían, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, Pablo se fue a debatir en una escuela de debate que era de Tirano. Ahí hablaba de retórica, ahí hablaba de nuevas ideas, y ahí mucha gente le escuchó también a él. Así que esto se da en diferentes lugares. También el evangelismo personal, el mano a mano, también se estaba pasando ahí. Así que concluimos un poco en esta parte de que nosotros tenemos que aprovechar todo tipo de oportunidades. Eh, Buscar ser creativos también de cómo acercarnos con el evangelio a una persona, obviamente sin que el evangelio pierda sus elementos esenciales, ni tampoco ser irreverente, usar la prudencia cristiana y dar un testimonio fiel y veraz de lo que es el Señor Jesucristo. Y ya finalmente, para terminar un poco, eh, la iglesia. ¿Por qué el Señor necesitó de la iglesia? Bueno, es claro que los apóstoles, siendo ellos solamente 12 y algunos más, no iban a poder llevar ellos tenían un tiempo limitado, no iban a poder, estaban siendo perseguidos, algunos incluso ya estaban siendo martirizados, entonces vieron que tenían esas limitaciones físicas, entonces empezaron a estructurar la iglesia de una manera que pueda multiplicarse el ministerio, de manera de que mi discípulo pueda ser otro discípulo. Entonces, por eso, por las limitaciones físicas que tenían ellos y porque también estaban viendo que ya algunos estaban siendo martirizados, como Santiago, por ejemplo, Esteban, también en el libro de los Hechos. Unas limitaciones temporales que también vemos que ellos pasaron, es que ellos, obviamente, siendo los apóstoles, ellos no iban a estar acá toda su vida. ¿Cierto? Estaban esperando con inminencia al Señor, que podía llegar en cualquier tiempo, pero entonces se dieron cuenta que era necesario que otros discípulos recibieran esta fe apostólica no diluida para construir la iglesia con las enseñanzas apostólicas para cuando ellos no estén aquí. Se aseguraron muy bien de eso, de tal manera que todos los que venían después de ellos pudieran tener el Evangelio en forma auténtica y también llevando a otros creyentes a la madurez, y así multiplicando y multiplicando hasta que el día de hoy, en el siglo XXI, estamos hablando de cristianismo. Gloria a Dios por eso. Ellos se prepararon, obviamente, prepararon a la iglesia también con las enseñanzas que le mostraba cuál era el fundamento, las doctrinas básicas importantes, la resurrección, la fe, el arrepentimiento, y prepararon también a los oficiales, aquellos que iban a ser los líderes después de ellos, capacitándolos, mostrando, y no solamente capacitándoles, sino que también, incluso en Hechos capítulo 15 hay algo muy interesante donde hay una controversia y los apóstoles no dijeron, bueno, nosotros somos los apóstoles, nosotros vamos a decidir, no. Trajeron también a los líderes que ellos estaban formando para que tomen la decisión con ellos. Fíjense cómo ellos estaban delegando, cómo ese era un liderazgo
Impresionante, impresionante, la verdad, cómo mostraron esa humildad y también sabían de que ellos le habían instruido a ellos con la fe apostólica y ya confiaban que tenían el Espíritu Santo para discernir ese tipo de controversias. Así que es impresionante lo que el Señor estaba haciendo en ese tiempo y también como él, en la parte aquí final, los apóstoles también le estaban preparando a ellos para las pruebas. Estaban preparando a una iglesia que iban a recibir pruebas, que su fe iba a ser perseguida, que algunos iban a ser tirados en el Coliseo romano para ser muertos, otros iban a ser crucificados, decapitados y todo tipo de necesidades también. Ellos, habiendo pasado por ese tipo de cosas, Pedro, Juan fueron encarcelados, Pablo fue incluso también apedreado una vez y dado por muerto, y después diciendo no estaba muerto, se levantó y se fue, ¿verdad? Así que los apóstoles prepararon a la iglesia para todo tipo de pruebas que vendrían al final también. Conclusión del libro de los Hechos. Vemos el protagonismo del Espíritu Santo. Vemos como Lucas ciertamente escribió con una audiencia primaria, Teófilo, y a la iglesia primitiva, pero también vemos de que tiene relevancia para nuestra vida el mismo Dios, el mismo evangelio, la misma meta de expandir el reino de Dios a toda la tierra a través del poder del Espíritu Santo, y solamente de esta manera podemos hacerlo, comisionados por el Espíritu Santo, con una fe apostólica y siempre entendiendo que el libro de los Hechos muestra una iglesia viva y eficaz, hermanos que amaron la iglesia y que su vida por la iglesia. Ese mismo espíritu tenemos que tener nosotros, amar a los hermanos, compartir con los hermanos, tener en común con los hermanos, adorar con ellos, eh, desvivirnos para que ellos también puedan recibir toda la gracia, toda la benevolencia, todos los beneficios que tiene la comunión cristiana y seguir expandiendo el reino de Dios y discipulando a nuestros hijos, los hijos del pacto, y también a toda persona a donde el Señor nos ponga para poder testificar a ellos de esta obra maravillosa. Así que con esto termina entonces este libro de los Hechos. Ha sido un viaje bastante interesante y espero que haya sido de mucha edificación.